Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Las gracias a usted por estar en conexión con nosotros y también poder escucharlo sobre esta percepción de hablar de una asamblea constituyente. ¿Sería venidero en estos momentos para el país o cuál sería el pronóstico más adelante de darse esta posibilidad? Hay un escenario base que manejamos muchas y muchos economistas y que de momento una asamblea constituyente, no obstante es importante el debate, no urge como elemento clave, como elemento crítico dentro de la matriz económica. Más bien sí podría generar determinadas horquillas o rangos de incertidumbre o de carencia de expectativas, lo que llevaría a los agentes económicos a una austeridad en función a las decisiones. Esto es importante porque no hay que olvidar que la economía no solamente pues, es la ciencia de las expectativas, sino también es la ciencia de la toma de decisiones. Y si tenemos un frente político que podría distorsionar estas expectativas y decisiones, como puede ser una asamblea constituyente, vemos complicado el panorama, vemos que se podría complicar aún más de lo que ya está a propósito, por ejemplo, del estallido social, de las penosas muertes, alrededor de 60 muertes. Entonces creemos que una asamblea constituyente, en suma, sí es importante, desde luego, para el debate, para el diálogo y para la agenda nacional, pero de momento el escenario base indica que no es urgente y a veces en la vida, no solamente en la economía, hay que priorizar pues lo urgente antes que lo importante, ¿verdad? Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Joana Hualpa. A ver, creo que los peruanos debemos entender cuál es el impacto económico que podría generar un cambio. Estamos hablando de una asamblea, de una eventual asamblea constituyente, como lo pide un sector de la izquierda, pero para que la población entienda, no solo se trata de realizar este cambio mediante escritura, sino que hay un impacto económico que esto va a generar. ¿Cuánto le va a costar a los peruanos? Bueno, en términos de organizar una asamblea constituyente como un mecanismo que reúna a expertas y expertos, bueno, podríamos estar hablando hasta de 150 millones de dólares, solamente organizar esta suerte de congreso paralelo, ¿no? Una réplica de congreso. Estos 150 millones, Johanna, si usted me apura, podrían traducirse tranquilamente en 5 hospitales, 3 de alta gama de nivel 1 y 2 de nivel 2. Pero lo cierto es que ya yéndonos más al terreno de los escenarios, que es desde donde nos movemos muchos economistas metodológicamente, los riesgos que puede generar una asamblea constituyente pueden ser en primer término un riesgo o pueden leerse como un riesgo país si es que no se concreta una modificatoria en función a reformas concretas, si es que la asamblea constituyente no está a la altura y, repito, siga continuando, prolongando una réplica del Congreso. Ya sabemos qué calidad de congresistas tenemos. Lo segundo es un riesgo tributario si es que dentro de la asamblea constituyente se da pie pues a reperfilar la estructura tributaria impositiva del país de cara a que ésta se plasme ya en una constitución política. El tercer riesgo, evidentemente, es un riesgo que tiene que ver con lo monetario. Si la asamblea constituyente, en la asamblea se va a discutir o no una eventual independencia del Banco Central de Reserva para que, repito, esta se plasme ya en una constitución, evidentemente los agentes económicos, los inversionistas, van a ver esto con una cuota de resentimiento, ¿no? Porque la independencia de un banco central significa estabilidad monetaria. Por otro lado, Johanna, y con esto ya termino, podría abrirse un frente fiscal riesgoso si la Asamblea Constituyente propone como iniciativa, por ejemplo, estoy hablando en voz alta, propone que el Congreso tenga facultades de gasto. Sin duda alguna eso abre un frente riesgoso extremadamente peligroso desde lo fiscal. Y por último, el riesgo sistémico alrededor del estallido social si es que no se cumplen las premisas que se plantean como requerimiento dentro de como protesta, como legítima protesta a través de la Asamblea Constituyente. En cristianos, si la Asamblea Constituyente no responde a las exigencias de la población desde la legítima protesta, evidentemente
este estallido social va a prolongarse con todos los bemoles, con todas las características en contra de la economía. Uh-huh. Bien, y realmente entonces deberíamos preocuparnos, los peruanos deberíamos alertarnos en una, digamos, eventual aprobación de la Asamblea Constituyente. Yo creo que la respuesta es dispar, la respuesta es mixta y va a depender mucho, en primer lugar, si la Asamblea Constituyente que se va a proponer es una réplica del Congreso, de este Congreso que estamos hablando. Con lo cual yo creo que ahí sí podríamos preocuparnos. ¿Por qué? No solamente las y los peruanos, sino los agentes económicos, porque si estamos hablando de que la Asamblea Constituyente va a constituir una réplica del Congreso, un remedo del Congreso, ahí vamos a hablar de que no va a haber un debate alturado en función a política económica, que es el campo de lo que estamos hablando, en función a política fiscal, en función a política monetaria. Uh-huh. El segundo componente, y ahí viene la disparidad y lo mixto de mi respuesta, ¿no? Claro. Si no es una réplica de este Congreso y más bien se promueven cambios en función a iniciativas alrededor de la política económica, fiscal o monetaria, podríamos leer esta asamblea como medianamente seria si se pretende solamente vincular al capítulo económico de la Constitución Política del Perú y sin tocar al Banco Central de Reserva, que me parecen dos dimensiones claves, ¿no? Uh-huh. Dentro de la propuesta o iniciativa de la Asamblea Constituyente como cónclave de expertos. Uh-huh. Y evidentemente si esta Asamblea Constituyente plantea combatir aquellas dimensiones dentro de la Constitución que distorsionan mucho los mercados, como son monopolios, como son oligopolios, como son monopsonios, como es precariedad contractual o informalidad laboral, yo creo que ese segundo escenario sí podría ser medianamente saludable, pero evidentemente tenemos la sombra de un Congreso que va detrás de esto, ¿no? Y probablemente eso puede empañar las expectativas que tienen muchos agentes económicos. Uh-huh. Bueno, y en medio, por supuesto, Nélida, de un contexto en el que nos encontramos en una crisis política, ¿no? Y como mencionas, Eduardo, pues no creo que estemos tampoco en condiciones de gastar 150 millones de soles, 150, ¿verdad? 150 millones de soles para... Sí, alrededor de 100, 120, 150, sí. Claro, pero es un monto bastante excesivo para destinarlo para el trámite, darle trámite a la Asamblea Constituyente. 5 hospitales, Johanna. Sí, equivale a 5 hospitales de alta gama. Muy bien. 3 de nivel 1, con resonador magnético, con todo, así, de estándar A1 y 2, ahí de gama 2, ¿no? De nivel 2. Bien, Eduardo, gracias entonces por esta explicación. Creo que a los peruanos les ha quedado claro. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias. Muy bien, y con todo